buenas tardes desde Cartagena, España. Son un poquito más de las 7 de la tarde del 4 de noviembre de 2020. Iniciamos una nueva actividad del Cartagena Piensa. Empezamos este acto felices, casi que orgullosos, haciéndonos eco y felicitando a Irene, la ponente de hoy, por la concesión del Premio Nacional de Ensayo por su libro El infinito en un junco, del que vamos a hablar también hoy. Enhorabuena, Irene. Muchísimas gracias. Y nuestras felicitaciones. Por este motivo, tenemos que acortar un poquito la charla. Yo, por los compromisos que tiene Irene, por el día tan significativo y tan importante que es para ella, yo voy a ser muy breve por no restar ni un minuto a la charla. Esta tarde de otoño nos acercamos al ensayo literario. Nos reunimos para sentir y envolvernos en la magia de las palabras. La magia de las palabras que cuentan historias, ideas, sueños, pensamientos y más concretamente la magia de las palabras que cuentan la historia de parte de la historia de los libros, esas magníficas cajas del tesoro que permiten que las historias sean y que viajen en el tiempo y en el espacio. Lo mismo que esta conferencia, que aunque con sus trompicones, pues también viaja a través de la nube y nos pone en contacto con el contenido de la charla. Un saludo a todos los que estáis ahí, a todos los que habéis esperado y a otros que nos verán en otro momento y desde otro punto del territorio. Muchas gracias a Irene y en especial a Flori, que sé que está sufriendo un poquito, y al equipo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, que hacen posible que se dé esta actividad. Esta actividad ya ha recordado Patricio que apaguéis las cámaras para poder facilitar la transmisión de los datos. Se está grabando, se está haciendo online y al mismo tiempo se está grabando para después subirla al canal del YouTube del Cartagena y ahí para que la podamos volver a ver. Cualquier pregunta que queráis hacer o cualquier aportación también la podéis hacer a través del chat. Esta actividad en concreto forma parte de la programación trimestral del Cartagena Piensa y para quien todavía no conozca o no nos conozca qué es el Cartagena Piensa, lo voy a decir así de corrido porque es algo que me satisface un montón, poder decir que es un programa público de iniciativa ciudadana para la gestión cultural que está avalado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de esta ciudad. Surgió hace 5 años, después de unas jornadas de participación ciudadana, y 5 años y 12 programaciones trimestrales forman nuestro currículum, cuyo objetivo siempre ha sido incorporar la divulgación científica y el pensamiento filosófico a la programación cultural de la zona. El Cartagena Piensa es un programa muy activo que genera distintas actividades dedicadas a todos los públicos, talleres, conferencias, exposiciones y tiene una decidida vocación descentralizadora. Le gusta salir por la periferia, por los barrios y las pedanías de nuestra zona para incorporar a la población a todo tipo de actividades culturales con la intención de fomentar la ciudadanía crítica y activa y con la intención de ir incrementando el tejido cultural de la zona. El acto cualquier cosa, de cualquier actividad nuestra, la podéis seguir por las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y a través de la página web del propio Cartagena Piensa. La de hoy, que recuperamos una cita también un poquito mágica de la programación número 11 de la 11ª, es una conversación con Irene sobre su libro, que no tengo palabras porque me ha encantado, del infinito en un junco, y la conversación la va a mantener Flori con ella. Flori, que es una docente de historia de secundaria del IES Isaac Peral,
una lectora apasionada y con un criterio buenísimo, del que mucha gente se nutre de sus aportaciones al mundo de la lectura, y con un compromiso también muy fuerte por la escuela pública. Por una escuela pública de calidad, comprometida con la formación de ciudadanos responsables para que puedan mejorar y transformar la sociedad y el futuro que no se nos avecina. Y también quiero destacar rápidamente que, aunando su pasión por la lectura y su compromiso con la escuela pública, participa activamente en un programa local de educación lectora, que es el Premio Mandarache, que básicamente está dirigido a jóvenes lectores y a adolescentes. No quiero extenderme más, creo que ya es el momento de dejarle la palabra a Flori y a Irene, así que cuando queráis podéis empezar. Yo debería de empezar dando las gracias a Lucy por acogernos, y en este año tan raro y en este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir, pues lo que quiero es agradecer fundamentalmente a sus técnicos, a Paloma, a Mercedes, que gracias a ella estamos pudiendo tener esta charla. Desde luego es un momento gozoso poder empezar felicitando a Irene por ese premio nacional que ha recibido hoy y que nos tiene a todos un poco gozosos en este tiempo extraño. Gracias también al grupo de Cartagena Piensa por poder permitirnos esta posibilidad, esta maravillosa posibilidad de esta charla que vamos a tener entre todos. Cuando nos planteamos trabajar con esto de Irene Vallejo, lo primero que nos sorprendió es que desde el primer momento era un libro como mágico, que no paraba de recibir premios, que recibía el premio del Búho, el de los libreros, en fin, hasta culminar en el día de hoy. Y teníamos que plantearnos, para todos los que no conozcáis a Irene Vallejo, bueno, ¿quién es esta joven? Y es que detrás de esa juventud y detrás de esa escritura hay mucho trabajo detrás. Irene es doctora en Filología Clásica, ya con su estudio sobre la terminología literaria de Marcial recibió el Premio de Estudios Clásicos. Tiene también una faceta como periodista que desarrolla en el Heraldo de Aragón y más recientemente también en El País. Ha publicado varias novelas como La luz sepultada o El silbido del arquero. Tiene también publicaciones de literatura infantil y juvenil y ha participado también en proyectos colectivos interesantísimos como el Believe in Art. Pues muchísimas gracias. Yo quiero empezar disculpándome por la cancelación del acto anterior, que iba a ser presencial. Esperaba con muchísima ilusión participar en este Cartagena Piensa. Y la verdad es que, bueno, siento que no pueda ser presencial, que estamos teniendo algunas pequeñas turbulencias técnicas, pero eso no empaña pues toda la alegría de hacer realidad este acto y de poder participar en un ciclo asociado a una ciudad que para mí tiene muchos ecos, ¿no? La antiquísima Cartago Nova. Y que además tiene mucho que ver con los personajes de mi novela El silbido del arquero, que sucede en la Cartago cartaginesa. Así que bueno, es un motivo de felicidad poder estar aquí y charlar en un día además tan especial y tan emocionante como este. No sé si hemos recuperado a Flori o queréis que yo misma hable del libro mientras... Yo creo que sí, Irene, que lo más apropiado es que tú inicies la conversación y que ella se incorpore cuando pueda, porque pasa el tiempo y queremos escucharte. Muy bien, pues hagámoslo así. Entonces, si en algún momento recuperamos a Flori, por favor avisadme y transformamos el monólogo en diálogo, que siempre será muchísimo más enriquecedor.
Bueno, yo la verdad es que en un día como hoy estoy, me siento especialmente agradecida. El infinito en un junco es un libro que nació muy pequeño. Yo mientras lo escribía creía que sería un libro que alcanzaría a muy pocos lectores y me siento pues muy feliz de que la acogida haya sido tan maravillosa. Para mí el reto principal de este libro era escribir un ensayo de aventuras, así lo describió Luis Landero y creo que es una preciosa definición para lo que yo intentaba hacer o el reto que me propuse, ¿no? Quería que el infinito en un junco sea una historia de los libros, de las bibliotecas, de las librerías, ¿no? Una búsqueda de las primeras veces, de los primeros lectores, de las primeras mujeres que intentaron acceder al mundo de la palabra escrita y dejar un legado intelectual y hacerlo, escribir esa historia como lo haría, como la contaría Sherezade en Las Mil y Una Noches. Es el esfuerzo porque un ensayo se lea con el placer y con la amenidad de una novela. Y para eso empiezo con una escena que podría parecer de novela de aventuras o de suspense, unos misteriosos jinetes que en tiempos ligeramente posteriores a la muerte de Alejandro Magno recorren los caminos de Grecia en busca de una mercancía valiosísima, ¿no? Son los cazadores de unas presas inquietantes que poco después descubrimos que son los libros. Son enviados del rey de Egipto para buscar los libros que nutrirán la biblioteca de Alejandría. Y así nos colocamos en uno de los hitos del mundo de los libros, que es la Biblioteca de Alejandría, donde la dinastía de los Ptolomeos intentó reunir todos los libros que se habían escrito a lo largo de los siglos, ¿no? Y crear ese concepto tan borgiano de la biblioteca completa, de la biblioteca perfecta, de la biblioteca que contenga todos los libros. Y creo que es una imagen sugerente porque nos habla de una época en la que los libros eran tan escasos que había que salir a buscarlos, casi a perseguirlos, ¿no? Era una tarea detectivesca detectarlos allá donde estaban. Y lo comparo con nuestro mundo en el que los libros pues, forman parte de la vida cotidiana, ¿no? Están a nuestro alrededor, si queremos comprarlos los encontramos en las librerías, si queremos acudir a las bibliotecas nos rodean. Y intento que después de la lectura del infinito en un junco miremos los libros de otra manera, ¿no? Que sepamos que estos objetos han llegado a nuestro mundo después de muchas búsquedas, esfuerzos, intentos. Se movilizaron muchas personas para mejorar el invento, el soporte, para ensayar distintos materiales y como resultado de todas esas búsquedas y de todos esos hallazgos existe este objeto casi perfecto que podemos llamar el cofre de nuestras palabras, ¿no? Y que permite que las ideas viajen a través de los siglos y a través de los territorios. Entonces el infinito en un junco se convierte en un canto, en un homenaje a todas esas personas, desde los primeros bibliotecarios de la historia en Oriente, por supuesto en Alejandría, los libreros ambulantes, que son los primeros comerciantes de libros, los lectores más tempranos, de los que tenemos noticia en Occidente, en Europa. Y bueno, pues a través de todos ellos intento pues trazar el origen del mundo de los libros tal como lo vivimos y lo entendemos hoy, las bases de la cultura en la que estamos sumergidos y así tratar de entender cómo hemos llegado a ser los que somos. Y bueno, pues ya os decía que el mayor reto fue escribirlo con técnicas narrativas, encontrar un poco ese territorio intermedio entre el ensayo
y la narración y guiarme un poco por el modelo del cuento de cuentos de Sherezade en Las Mil y Una Noches, ¿no? Ese tipo de relatos, de aventuras que se van sucediendo unos a otros y de la misma manera vamos viendo cómo se suceden personajes apasionantes de esta gran aventura que es la historia de los libros a lo largo de 30 siglos. Y tenemos pues desde guerreros y conquistadores como Alejandro Magno, reinas como Cleopatra, emperadores romanos, pero sobre todo los que para mí son los auténticos protagonistas del Infinito en un Junco son las personas anónimas que yo llamo los salvadores de libros, todas esas personas que han sido capaces a lo largo de la historia de ponerse en peligro incluso para salvar los libros, las palabras, las ideas de la destrucción, los que han escondido libros perseguidos, los que han viajado con los libros para protegerlos de las incursiones, de las guerras, de los saqueos, los que han copiado pacientemente los libros en la época manuscrita, cuando los libros se hacían letra a letra, palabra por palabra, todas las personas que han luchado por extender la alfabetización y el saber. Y bueno, pues a esa cadena de enamorados de los libros, creo que debemos algo que roza el milagro, ¿no? Que es la conservación de nuestras mejores historias. Y desde los tiempos de la oralidad, cuando se cantaron por primera vez los poemas homéricos, seguimos todavía recordando a Ulises, a Circe, a Calipso, a Penélope, a Telémaco y a todos esos personajes fascinantes que nunca han dejado de acompañarnos. Y si lo pensamos, las historias son muy frágiles, las historias son casi aire, vibraciones del aire en nuestras cuerdas vocales. Si nos colocamos en la época anterior a la escritura, casi parecía imposible hacer perdurar algo tan frágil como unas vibraciones de aire. Y sin embargo, pues a través de sucesivos inventos, de búsquedas, de mejoras y de hallazgos, hemos conseguido que estas historias, estas leyendas, toda esta belleza expresada en versos, en prosa, hayan alcanzado nuestros tiempos. Y esto que hoy nos parece algo normal, predecible, cotidiano, yo creo que es realmente maravilloso y asombroso. Así que es un canto, El Infinito en un Junco, un homenaje a los libros que nos unen con el pasado, que nos ayudan a comunicarnos con las generaciones previas y que además nos reconcilian con todo lo que los seres humanos compartimos y comunicamos, ¿no? Que son nuestras pasiones, lo esencial del ser humano. Y todo eso está desde los clásicos hasta la literatura contemporánea, ¿no? Conservado en esos pequeños baúles que son los libros. Seguimos todavía sin... Irene, me parece que Flori se ha incorporado. A ver si la escuchamos. ¿Estás ahí, Flori? Hola, Flori. ¿Flori? No, pues parece que no. Que sigue teniendo problemas, así que tienes que seguir un poquito más hablando tú. No sé si queréis dar paso a preguntas que de esa manera puedan hacer un poquito más ágil la conversación. Yo bien, puedo seguir hablando, pero quizá las personas que nos escuchan quieran hacer sus aportaciones y explicarme qué les gustaría saber sobre el libro. Sí, tenemos un chat que tenéis todos a vuestra disposición, podéis utilizarlo para hacer preguntas y la vamos trasladando a Irene e Irene va contestando, si os parece. Así que os animamos a que uséis el chat que tenéis en la barra de herramientas al lado de la mano, a la derecha de la mano, y enseguida vamos con ellas.
Bueno, mientras tanto, ¿os parece bien? ¿Esperamos preguntas o continúo? Puedes seguir, es un placer escucharte siempre, Irene. Bueno, yo siempre prefiero que esto se convierta en una conversación y os agradeceré todas vuestras preguntas e intervenciones. La verdad es que para mí el mundo de los clásicos de la antigüedad griega y romana son una pasión infantil. Para mí empezó cuando mi padre decidió darme la presea antes de dormir y bueno, creo que allí empezó. Hola, ¿me podéis escuchar en este momento? ¿Sí? Irene, ¿me escuchas? Ahora escuchamos a Flori. Sí, Flori, puedes Sí, hablar. Flori, ¿Sí bienvenida. me escucháis? Sí. Oh, Dios Sí, mío, cuánto lo siento. Perdón, 1000 veces perdón. Ya me he perdido, ya no sé por dónde estáis hablando. Te he escuchado antes hablar. Parece que vamos a perder a Flori de nuevo, pero mira, Irene, ya tenemos un puñado de preguntas aquí en el chat. Mira, la primera pregunta dice, ¿por qué escribiste este libro? ¿Qué te llevó a escribir el libro? Bueno, pues la verdad es que tengo que reconocer que estoy en deuda con otro de los invitados a vuestro ciclo, que es Rafael Argullol, el filólogo, filósofo y escritor, que en una conversación de sobremesa fue la persona que me animó a escribir este libro. Me preguntó cuáles habían sido mis temas de investigación durante el doctorado. Yo le expliqué y él fue quien se dio cuenta de que allí había un libro y me recomendó escribirlo en forma de ensayo literario, de ensayo divulgativo. Quizá por huir de ese exceso de especialización por el que muchas veces en la universidad escribimos para otros colegas y intentar trasladar esa pasión, esa fascinación que, como os decía, yo he sentido desde la infancia por el mundo griego y por Roma a un público muchísimo más amplio y bueno, pues personas que sin conocimientos previos de estas civilizaciones o de su historia pues tengan interés cultural, ¿no? Y la verdad es que yo agradecí y agradezco ese consejo, puse rápidamente manos a la obra y entonces pensé que lo más importante era decidir cómo quería contar este relato y me pareció que el mejor homenaje a los libros, a la literatura, era contarlo de la manera más literaria posible. Entonces, decidí hacerlo como este mosaico de historias, ¿no? De aventuras, de personajes, dándoles a todos los hechos, a todos los conocimientos que yo quería transmitir, un rostro humano, ¿no? Y haciendo que en realidad fuera pues eso como un cuento de cuentos donde vamos saltando de historia en historia, de la historia de Alejandro Magno y de su sueño que acabaría dando lugar a la Biblioteca de Alejandría, de la Ilíada que llevaba en todos sus viajes y que era como su talismán, a los libros de la Biblioteca de Alejandría, retrocediendo en el tiempo a la Atenas clásica, viajando al presente, entrelazándolo con literatura contemporánea, con películas, con series, haciendo dialogar a Aristóteles con Clint Eastwood o a Caetano Veloso con Cleopatra, ¿no? Y me pareció que ese era un enfoque que podía hacer atractiva esta historia, esta aventura a un público que nunca pensé que tan amplio como ha llegado a ser. Y bueno, pues ahí me planteé yo esa posibilidad de explorar terrenos fronterizos entre la literatura narrativa y el ensayo y, digamos, plantear este libro casi como un experimento, ¿no? ¿Sería posible contar un ensayo, contar una historia, transmitir conocimiento a través de relatos, de personajes? Y bueno, pues ese fue un poco el hilo conductor y el deseo que yo sentía, la curiosidad cuando empecé a escribir el libro.
Irene, hablan nuestros invitados sobre esto mismo, es decir, esta capacidad de enlazar la cultura clásica con la actualidad y incluso con tu propia vida, que hay muchos episodios personales que has vertido también, quizás más propia de la ficción literaria o de la escritura confesional autobiográfica, que has mezclado con la cultura clásica en fin, con las referencias culturales generales que haces. Sí, la verdad es que, a ver, yo no quería que mi personaje fuera en absoluto protagonista, sino bueno, solo contar una experiencia propia, personal. Cuando digo que los libros salvan la vida, pues yo quería contar mi propia historia, el momento de mi biografía en el que los libros fueron mi bote salvavidas y en el que me ayudaron a seguir adelante, ¿no? Que es la época de mi infancia en la que yo sufrí acoso escolar. Y quería contar esa historia porque creo que el tema del acoso escolar es muy importante, es algo que tenemos que afrontar y conocer y tiene que formar parte de la conversación pública. Y pensé que era interesante que el lector lo encuentre en un libro donde ese contenido es tan inesperado, ¿no? Y bueno, a partir de allí, pues encontré otros capítulos, otros momentos en los que me pareció importante insistir en cómo había vivido yo el descubrimiento de las letras, de los libros, de las palabras, y un poco también contar cómo en mi propia vida, en la vida de todos en realidad, atravesamos por todos los estadios de la historia del libro, ¿no? Empezamos por una época de oralidad, antes de aprender a leer y escribir, en el que las palabras para nosotros son aire, son conversación, y ahí es cuando yo me enamoré de los cuentos, cuando me los contaban antes de dormir. Y luego aprendemos a leer y a escribir y allí empieza, ¿no? nuestra relación con la palabra escrita. Enseñamos a los ojos a escuchar las palabras, ¿no? A escuchar el lenguaje. Y bueno, pues esa que es la historia de la humanidad, aprender a hablar, después escuchar, vivir una fase de oralidad y después empezar una nueva vida a través de la lectura y la escritura, pues son las fases de la historia que yo quería contar en este libro. Entonces nosotros somos, cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, como un microcosmos que ha pasado por todas esas etapas y me gustaba revivirlo no tanto por compartir mi experiencia, sino por evocar momentos muy parecidos, equivalentes en la vida de todos nosotros. Todos nosotros hemos pasado por esos momentos mágicos en los que de repente esos palotes que escribíamos en el colegio, de repente empiezan a ser palabras que cobran significado y que evocan realidades, ¿no? Y eso es un momento casi mágico. Mágico del todo, o sea, ese es mágico. Y aprender a leer y escribir y disfrutar de la palabra, eso es un proceso. Yo creo que es el aprendizaje más difícil que hace el ser humano, el aprender a leer. Bueno, pues muchas de las preguntas que aparecen en el chat coincide con lo que estás diciendo, un poco cómo enlaza la oralidad con la transformación, el acceso al mundo de la lectura. Incluso hay alguien que pregunta que cómo se conecta eso con las matemáticas. Bueno, a ver. Digo, mira, ha intuido la pregunta. Cuando has comentado lo de los palotes, digo, mira, ha intuido un poquito la pregunta. A ver, es una pregunta muy interesante. Platón en su academia, él decía que no podía entrar nadie que no supiera geometría, o sea que realmente Platón daba una extraordinaria importancia a las matemáticas y además cuando yo estudiaba e investigaba, ¿no? El nacimiento de la escritura, encontré que las teorías más recientes nos dicen que en realidad la escritura no nació para registrar las palabras, sino para registrar la contabilidad. O sea, en las primeras grandes civilizaciones agrícolas empezó a haber ya
bueno, pues una concentración de riqueza, palacios, reyes, y la administración de esos palacios era muy complicada. Entonces, realmente la escritura nació para dejar constancia de los números, ¿no? Primero para las cuentas y luego para los cuentos. Las narraciones llegarían más tarde. Entonces, a esa necesidad bueno, pues de marcar el número de reses que tenía un palacio, ¿no? El número de esclavos, los cántaros de vino o de aceite, pues a eso debemos la aparición de la escritura, ¿no? Que luego se ha convertido en una herramienta tan flexible y tan versátil. Entonces, en realidad durante la antigüedad las letras servían también para escribir los números y de hecho los números romanos todavía los escribimos utilizando letras, ¿no? Creo que las matemáticas, las ciencias y lo que ahora entendemos como humanidades estuvieron muy unidas y todo eso pues tiene una raíz común que luego hemos ido separando en un proceso de creciente especialización, pero que en el mundo antiguo convivía, y cuando los pitagóricos pues descubrieron que la música se regía por intervalos matemáticos, creyeron que toda la realidad se podía reducir a números, ¿no? Y bueno, pues su manera de mirar el mundo era numerarlo e intentar encontrar relaciones matemáticas en la realidad, y por supuesto la arquitectura, el número áureo, en fin, el mundo antiguo está poblado por la presencia de las matemáticas y la verdad es que es maravilloso ver su proximidad en aquellos tiempos con la filosofía, ¿no? y con la curiosidad que caracterizó a los griegos por el mundo que les rodeaba. Y por supuesto, las cuentas y los cuentos, los inventarios y las invenciones, pues están en el origen de todo, ¿no? Y yo creo que están totalmente entrelazados. Bueno, está el chat que se cae de preguntas. Hay una parte muy interesante. Todo el mundo te felicita, o sea, todo el mundo te manda su energía, su admiración. Bueno, estamos encantados. Qué pena que sea ya tan tarde. Y un poco resumiendo, haciendo por grupo de preguntas, porque algunas coinciden. Alguien se preocupa porque encuentra un paralelismo entre la destrucción del mundo grecolatino, aunque haya perdido su cultura, y la situación de la cultura europea actual. O sea, hay alguien que dice que si tú encuentras también cierto paralelismo entre ese mundo de ruptura que supuso el cambio de la cultura grecolatina al mundo medieval más oscuro y el futuro oscuro que se nos avecina. Esa es una pregunta un poco que rompe la magia del momento del libro, pero es verdad que está ahí, que preocupa y que alguien la ha hecho. Y aunque no tenga demasiado que ver, puede que la enlace considerando el libro como un objeto mágico, como un objeto poderoso, que así es como lo vemos los lectores, ese objeto especial, íntimo. Porque también es verdad que siempre hay algún libro que nos ha acompañado íntimamente. Yo creo que a todo el mundo. O sea, esa sensación está en situaciones de persona anónima y en situaciones que han recogido los libros de literatura y los libros de historia. Pero si la gente pregunta si esa misma emoción se siente cuando se lee un Kindle, cuando se lee un libro electrónico, cuando se lee una pantalla. Ese es un poquito, sería el futuro catastrófico, puesto en líquido. Bueno, son muchas preguntas. Sí que os puedo decir que ya que hemos empezado tarde, podemos prolongar la charla unos 15 minutos más. Muy bien. O sea que tenemos tiempo para atender a esas preguntas y yo estoy encantada de quedarme en vuestra compañía. A ver, son unas preguntas exigentes, vamos a ir por partes. Yo realmente el periodo con el que más semejanzas encuentro no es la caída del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media,
sino con el mundo helenístico. Yo veo ahora muchas concomitancias y muchos paralelismos con esa época, ¿no? Esa época después de las conquistas de Alejandro, el imperio fulgurante que él había construido, se lo repartieron sus generales a su muerte y bueno, pues lo fragmentaron, fueron unos años de guerras, de conflictos, de crisis, ¿no? De algo que podríamos llamar una primera aproximación a una globalización, ¿no? Porque el mundo, la cultura griega se expandió por todo Oriente y por la mayor parte del mundo conocido. Y bueno, pues fue una época en la que hubo un auge de la filosofía, pero también de las supersticiones. Fue una época profundamente nostálgica del periodo clásico, ¿no? Que miraba al pasado con añoranza, pero al mismo tiempo también una época de parodias, ¿no? De mirar con ironía el presente, algo que recuerda mucho a las actitudes posmodernas. Un momento en el que los que habían sido ciudadanos de las pequeñas ciudades de estado antiguas pues se vieron de repente incluidas en estructuras mucho más grandes donde se sentían perdidos, un poco como nosotros en el mundo de la globalización. Y bueno, pues incluso la literatura y las manifestaciones artísticas tienen alguna relación con el mundo en el que vivimos hoy. En el fondo, todas las épocas tienen grandes desafíos que afrontar. Y ahora mismo estamos en una situación terrible y muy dura, pero yo creo que mirar hacia atrás a la historia, al pasado, leer a los clásicos, nos demuestra bueno, que somos capaces de salir adelante en las situaciones y en los contextos más duros. Y hay una cosa que a mí me fascina de los griegos, es el amor que ellos sentían por la palabra, ¿no? La confianza que tenían en el poder de la palabra. Creo que en nuestro tiempo quizá las palabras las sentimos muchas veces gastadas o sentimos que están afiladas y que las utilizan unos contra otros, ¿no? Y yo creo que del mundo griego podemos recuperar todavía esa esperanza, ¿no? Mientras podamos hablar, entendernos, intentar restablecer y sanar esta conversación, esta gran conversación social que es la democracia, creo que no deberíamos nunca rendirnos ni caer en el pesimismo. Siempre hay oportunidad de comunicarnos y entendernos y estamos a tiempo. Y de hecho este periodo tan duro también nos ha permitido contemplar muchos gestos de solidaridad, ¿no? Muchas personas volcándose y sacrificándose por el cuidado, y tenemos ahora la oportunidad de reivindicar el cuidado, que estaba en una posición muy secundaria y muy periférica en nuestra sociedad, y hemos entendido lo importante que es, y creo que el cuidado de las palabras forma parte de la idea general del cuidado, ¿no? Tenemos que hablarnos mejor, tenemos que evitar la violencia y el sectarismo y la agresividad que hay muchas veces en el mensaje, e intentar que las palabras sean más balsámicas, ¿no? más curativas. También el lenguaje nos cura. Y respecto al libro electrónico, Kindle y todas las variantes, bueno, yo he intentado siempre, y en el ensayo en particular, contemplar estas revoluciones tecnológicas sin prejuicios, ni en un sentido ni en otro, o sea, sin una fascinación acrítica por la tecnología, pero tampoco con una especie de nostalgia de las formas tradicionales, ¿no? No es la primera vez que varios formatos de libro conviven. Esto sucedió ya durante muchos siglos en la antigüedad. Había rollos de papiro y había libros, códices de pergamino, tal como los conocemos ahora, de páginas, ¿no? Y esto no es un inconveniente, no es una competición, no hay que elegir y decir queremos más a mamá o a papá. La existencia de distintas formas de libros enriquece nuestras posibilidades de lectura. Y bueno, pues hay muchísimas personas que tienen problemas de visión y que gracias al libro electrónico pueden ampliar el tamaño de la letra y adecuarlo a sus necesidades, y por tanto
tienen acceso a unas lecturas que antes eran más problemáticas o difíciles, ¿no? Las personas que viajan mucho se benefician de poder llevar en un libro electrónico, ¿no? Cargando sus libros. Y bueno, pues todo eso son incuestionablemente ventajas y los libros electrónicos creo que están aquí para quedarse, pero creo que también es un error pensar que van a aniquilar o eliminar a los libros de papel, porque los libros de papel creo que tienen un elemento sensorial, ¿no? Que casi diría sensual. Cuando tienes un libro entre las manos, acaricias, tocas, miras. Un libro en papel puede ser muy hermoso por las tipografías, por el diseño, por la ilustración. Y bueno, pues los estudios científicos van demostrando y corroborando que realmente memorizamos mejor, nos deja más huella en la memoria lo que leemos en papel que lo que leemos en una pantalla. Somos capaces de concentrarnos más, pero no solo nosotros, incluso los nativos digitales. Eso tiene que ver con el funcionamiento neurológico de nuestro cerebro. Un libro tiene muchas más indicaciones espaciales, que son las que fomentan y ayudan a la memoria. Y creo que por eso mismo, pues, tenemos también que valorar el viejo modelo del libro, ¿no? Ese libro que decía Umberto Eco, que es casi perfecto, que roza la perfección, como la rueda o como las tijeras, y que no necesariamente está destinado a morir o a ser extinguido por el libro electrónico. Y además creo que al libro electrónico le debemos que los libros de papel sean cada vez más hermosos, porque los editores han entendido que para competir con un objeto mucho más portátil, cómodo, práctico, ellos lo que pueden aportar es la belleza, y entonces los libros se han vuelto más hermosos, están mejor diseñados, tenemos grandes ilustradores haciendo obras maravillosas y bueno, pues ahora los libros pueden ofrecer precisamente esa ventaja estética, ¿no? Esa capacidad de inmersión sensorial. Y yo creo que en estos tiempos de pandemia, donde nos hemos convertido en habitantes de las pantallas, de las videoconferencias, de los móviles, etcétera, hemos sentido como descansamos en los libros de papel que no tienen ni publicidad, ni notificaciones, ni timbres, ni ruidos, y que nos permiten pues refugiarnos. Eso es, justo. Y reflexionar. Se han convertido en nuestro refugio. Gele. Mira, es verdad que a veces los lectores nos reconocemos oliendo el libro. Sí. Entonces, te acercas a una librería, coges un libro nuevo, lo ves, lo acaricias, lo miras con detalle y lo hueles. Hueles ese olor a papel ahí que está perfecto. Hay una pregunta que te exige una aclaración, pero yo antes me gustaría, porque has definido muy bien el valor de la palabra, y yo creo que eso es muy importante resaltarlo, porque la palabra tiene el componente del otro, de la empatía hacia el otro, utilizarla con un tono adecuado, con cortesía, expresando la emoción. Es muy importante atesorar ese discurso que nos acerca y nos homologa al igual. Eso por un lado. Y por otro lado, la palabra que reconoce la sabiduría y que es la que se atesora en los libros. O sea, a mí me parece el recuperar la palabra en el sentido del ágora griego, cuando estaba oyendo y me venían muchas imágenes a la cabeza, y una de ellas ha sido esa, ¿no? La de los filósofos griegos disfrutando del discurso, de la conversación. Pero alguien te pide una aclaración, que dice que al principio del libro, que lo voy a leer para no... Dice, casi al principio del libro, dices que ahora nadie lee, que entre la sobreabundancia de páginas azarosas se ha extinguido el placer de leer. ¿Puedes matizar esto? Bueno, en realidad esas líneas, si no recuerdo mal, se están refiriendo a la biblioteca de Babel de Borges, ¿no? Estoy intentando recuperar ese relato donde Borges nos lleva
a una especie de biblioteca cósmica, ¿no? Casi un universo que son solo pasillos de una gran biblioteca donde están todos los libros posibles, todas las combinaciones posibles de todos los signos, de todas las lenguas inventadas y por inventar, donde hay unos bibliotecarios y unos seres errantes que van paseando entre esos libros y son incapaces de leer la mayoría de ellos porque no los comprenden, porque no pueden descifrar la lengua en la que están escritos, ¿no? Entonces, bueno, yo utilizo ese relato casi como una anticipación profética de Internet, donde muchas veces la sobreabundancia de los textos hace que leamos con menos profundidad, ¿no? Y estoy al mismo tiempo que conectando la Biblioteca de Alejandría y las bibliotecas en general con Internet, porque Internet se configuró en sus orígenes con el modelo de las bibliotecas, y creo que eso hay que resaltarlo porque los libros han sido una inspiración constante para la informática y para las nuevas tecnologías, pues al mismo tiempo, ¿no? Ese peligro que existe con la sobreabundancia de textos, cuando vagamos de página en página, de texto en texto, pero no profundizamos en ninguno de ellos. Y bueno, pues yo sigo creyendo que son muy importantes todas esas personas que habitan el ecosistema de los libros, ¿no? Que son los libreros que recomiendan, que entre toda la abundancia de libros que se publican y que podrían casi agobiarnos, ¿no? Como esa luz de novedades, son los libreros los que hacen ese papel de recomendarnos, ¿no? De llevarnos al libro que creen que nosotros podemos disfrutar o que nos puede sorprender o deslumbrar o dialogar con nuestras inquietudes. Los bibliotecarios, que son los mediadores en las bibliotecas y nos ponen en contacto con los libros, nos ayudan, nos aconsejan, ¿no? Yo sigo creyendo que en el universo del libro son muy importantes las relaciones, el diálogo y las personas, ¿no? Y por eso yo, a pesar de que me siento en deuda con las tecnologías y para la investigación son herramientas maravillosas, hasta el punto que casi nos preguntamos cómo investigábamos antes de que existiera Internet. Por otro lado, sí que quiero reivindicar a todas estas personas que nos sirven de guías, ¿no? En el laberinto de los libros y de las palabras que se están haciendo ya casi infinitos, ¿no? Y a veces nos pueden hacer sentir un poco perdidos o a la deriva. Una pregunta que se escapa un poquito de las que has ido contestando hacia ahora, se refiere a si cómo has valorado todo el ámbito de la cultura oriental que no se queda dentro del libro, que no aparece en el libro. Y otra pregunta que podría tener relación con esta es que piensa que el libro hace demasiada... valora la cultura cristiana, la ideología cristiana frente a, claro, frente a otra, me supongo que será frente a los dioses romanos y todo eso, porque no especifica mucho más. Bueno. Sería el que se queda fuera la cultura greco-oriental y que se hace una especial hincapié en la cultura cristiana. La ideología cristiana, cuando te lo leo literal para no... No hay mucha complacencia con la ideología cristiana cuando pasas por encima sobre el asesinato de Hipatia y la quema de los textos por los cristianos. Bueno, a ver, vamos por partes. Es cierto que las culturas orientales, sobre todo las del Lejano Oriente, han quedado fuera del infinito en un junco. No porque no considere su aportación a esta historia valiosísima, que lo es sin duda, ¿no? A China le debemos pues el papel, ¿no? Los chinos inventaron un sistema de escritura y los chinos han sido grandes calígrafos, enamorados de los libros, de las palabras y de la literatura, ¿no? Incluso inventaron muchos años antes que Gutenberg, digamos, los fundamentos básicos de la imprenta. Entonces, no es por falta de admiración, sino bueno, porque realmente tenía que acotar
el terreno del libro, ¿no? Y entonces decidí quedarme allí en el territorio que es el de mi especialidad, que es el mundo del Oriente Próximo, ¿no? Sí que hablo mucho de Egipto, de las raíces mesopotámicas, y luego pues del Imperio Persa, y me centro muy especialmente en Grecia y Roma, bueno, que son al final, como digo en el subtítulo, ¿no? Los lugares donde creo que se inventa el concepto europeo o occidental del libro, ¿no? Del mundo de los libros tal como lo entendemos hoy. Desde luego soy consciente de que hay muchas lagunas que me gustaría cubrir, pero mis editores me recomendaron que me atuviera a un tema y que no me dispersase, porque era importante que el lector supiera siempre cuál era el territorio en el que nos movíamos, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, bueno, en fin, yo creo que en el episodio de Hipatia dejó clarísima la responsabilidad de los cristianos en ese terrible homicidio, ¿no? Que además yo digo que es un atentado contra la cultura pagana, y contra Hipatia como mujer, como maestra, como intelectual, y además llego a decir incluso que creo que ese fue el golpe definitivo contra la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Creo que el espíritu de Alejandría muere cuando asesinan a Hipatia. Evidentemente había habido una persecución previa del mundo pagano al cristianismo, y se vuelven las tornas, y los perseguidos de antaño se convierten en los perseguidores, ¿no? Y es un momento particularmente tenebroso de la historia de los libros y de las bibliotecas, y yo, bueno, pues he intentado insistir, ¿no? en lo terrible que fue, en las emociones que provocó a los paganos de entonces, ¿no? Esa sensación de fin de ciclo y fin de época. El poeta Páladas de Alejandría escribe entonces unos versos conmovedores que yo transcribo en el libro, y dice que se siente como un cónsul de los muertos, ¿no? Como si ya perteneciera a un mundo que está en extinción o que están haciendo desaparecer. Y bueno, y cuento como parece que el instigador intelectual del asesinato de Hipatia fue convertido en santo por la Iglesia, y realmente no se ha hecho el debido hincapié en ese terrible episodio, ¿no? que debía poner en cuestión toda su trayectoria. Hubiera querido hablar de la etapa medieval, ¿no? y llevar el ensayo hasta la invención de la imprenta, pero fueron mis editores los que me aconsejaron dejar fuera toda esa etapa, y bueno, pues las relaciones un poco ambiguas que el cristianismo entabló con la cultura pagana. Destruyó muchas de sus obras, pero también es cierto que las que sobrevivieron y llegaron hasta la época renacentista, pues lo hicieron gracias a los copistas de las abadías y los monasterios. Entonces hay allí una discusión, un desgarro incluso dentro del cristianismo, ¿no? Donde, bueno, pues al mismo tiempo repudian y admiran la cultura antigua de la que ellos mismos pues son descendientes, ¿no? Y allí hay un terreno que me hubiera gustado explorar con más profundidad, pero finalmente pues fueron mis editores los que quisieron que nos quedáramos más centrados en la antigüedad grecolatina, bueno, pues el mundo clásico, el Imperio Romano, y los viajes al mundo contemporáneo, las relaciones que aquellas culturas entablan con el mundo de hoy, y cómo nos explican, y esa cuestión que reconozco que me hubiera gustado tratarla con más profundidad, pues quedó fuera. Entonces espero que en futuros libros o en futuros ensayos pueda también investigarla en más profundidad, leer los textos y los testimonios, y bueno, pues poder escribir con más conocimiento de ese problema. Hay un libro fascinante que es El Giro, de Stephen Greenblatt, que habla de cómo fue, o sea, cuál fue la evolución de una obra pagana en concreto, una obra pagana y atea, que es el de Rerum Natura, de Lucrecio,
y cómo sobrevivió sorprendentemente en los manuscritos medievales, ¿no? En los monasterios, cómo fue rescatado en la Edad Media y cómo luego al final configuraría la mentalidad occidental y el influjo que ha tenido en la teoría atomista y en la ciencia. Es una lectura maravillosa y que yo recomiendo para la persona que ha hecho esta pregunta, si es que no lo conoce y no lo ha leído ya, que creo que puede resolver muchas de esas dudas, ¿no? Y de lo que ha quedado fuera del infinito en un junco. Gele, si me permites. Hombre. Mira, es que está acabándose el tiempo y no queremos abusar de Irene, que ha sido muy generosa en todo momento con nosotros. En primer lugar, quería decirte que te quieren saludar las personas que forman parte de la red de Club de Lectura de la Biblioteca de Cartagena, que son mucha gente, que están escuchándote muchos de ellos y que tenían mucho interés en ese encuentro que no se pudo producir contigo, y me piden que te traslade su saludo y su agradecimiento por lo que estás haciendo por nosotros. Y luego quería preguntarte una última cosa, si quieres, para cerrar, y es que nosotros en el cartel que hemos hecho con tu imagen por la ciudad, hemos puesto una frase tuya que habla sobre la necesidad de salvar las humanidades. Sí. Es decir, que todo el saber clásico, las lenguas clásicas, pero también la historia, la filosofía, muchos saberes que han conformado la tradición occidental, parece que están amenazados, que están empujados para ser expulsados del sistema educativo como saberes inútiles. No sé, ¿qué impresión tienes sobre esto y qué futuro crees que hay para la filosofía, para la historia, para las humanidades? Bueno, pues a ver, muchísimas gracias por ese saludo de los clubes de lectura. La verdad es que yo creo que también en el infinito en un junco han confluido muchas experiencias que he recogido durante todos estos años en las visitas que he hecho a clubes de lectura y creo que tengo muchísima deuda pues con todas las personas que me han explicado las razones por las que su vida ha cambiado, ¿no? Al entrar en contacto con los libros y al compartir y socializar las lecturas. Así que, bueno, yo intentaba que el infinito en un junco fuera también un homenaje a todos vosotros, a esta tarea maravillosa que estáis haciendo, que yo creo que nos llena de esperanza, porque bueno, es también un acto de resistencia frente a un mundo tan apresurado, tan nervioso, tan utilitarista, ¿no? El hecho de que unas personas se reúnan cada semana, cada quincena o cada mes para hacer algo tan bello y tan aparentemente inútil como hablar de los libros, ¿no? Y esta utilidad de lo inútil, como decía Nucho Ordina, me sirve de puente para pasar a la otra respuesta, la de las humanidades. Yo insisto en que realmente las cosas más valiosas de la humanidad se han producido, ¿no? Han nacido, han sido descubiertas por la curiosidad, ¿no? Gracias a la curiosidad, gracias a la ansia de saber. Un excesivo pragmatismo, el buscar siempre objetivos y además objetivos rápidos, ¿no? Resultados y sobre todo medir en términos económicos qué es lo importante y qué es lo accesorio, mata la ciencia, mata el conocimiento, mata la universidad y es una amenaza enorme para la sociedad. De hecho, muchos de los grandes inventos que sustentan nuestro mundo han nacido de la curiosidad, del deseo de saber y en los orígenes griegos los físicos y los filósofos eran las mismas personas, ¿no? Aquellos que miraban el mundo a su alrededor y querían saber, querían conocer. Entonces, la filosofía que, como dice Martha Nussbaum, que es premio Princesa de Asturias de hace unos años, ¿no? De ciencias sociales, ella dice que las humanidades son imprescindibles para la democracia, ¿no? Porque son las que nos ayudan a pensar, a reflexionar y a ponernos en el lugar de otras personas. Y en un sistema que se basa en tomar decisiones juntos, esa capacidad de ponernos en el lugar de otros, de afinar y cultivar la palabra, como decíamos antes y como comentaba Geles con unas frases tan elocuentes y tan hermosas, pues
creo que todo eso es imprescindible. O sea, no podemos pensar en la educación solo para convertirnos en trabajadores, en productores, sino tenemos que pensar también en la democracia, en la importancia de la palabra, del pensamiento, de la belleza, de todas esas cosas que nos hacen sentirnos humanos, que nos aproximan y que en último término sustentan la posibilidad de este sistema tan osado, ¿no? que es la democracia, que consiste en gobernarnos a través de acuerdos y no por la imposición o por la violencia. Entonces, yo creo que es un gravísimo error perseguir o desahuciar las humanidades, que las humanidades tienen mucho que ver con lo que nos hace humanos y que realmente también ayudan a desarrollar pues la empatía, la creatividad y muchas características que luego son importantes en todo tipo de trabajos, desde las empresas a la invención, el desarrollo de tecnologías. Y bueno, en el mundo anglosajón que yo conozco bien, a la gente que estudia clásicas, luego le dan empleo en todo tipo de empresas y bueno, pues el propio Steve Jobs reconocía que para crear y diseñar los ordenadores que han transformado y revolucionado el mundo, él sentía que de todo lo que había estudiado, lo más útil para él había sido estudiar caligrafía, ¿no? Que le había enseñado el valor del diseño, de la belleza, y eso era lo que él había aportado a los ordenadores. O sea que realmente las humanidades dan valor a todo lo que tocan y solo desde una perspectiva muy estrecha de monetarización inmediata podemos pensar que son inútiles y superfluas, porque en realidad hacen más fértil todo, desde nuestra comunicación hasta nuestra creatividad, hasta nuestra convivencia y también, por supuesto, nuestras economías. O sea que yo soy una convencida defensora de las humanidades y creo que hay una paradoja en el hecho de que estén intentando hacer desaparecer de nuestros sistemas educativos asignaturas básicas e importantísimas como la filosofía o el latino o el griego, cuando al mismo tiempo en la literatura, por ejemplo, en los premios literarios, en estos últimos años se ha premiado a Mary Beard, que es una experta en mundo clásico, que convierte sus libros en bestsellers. Este año a Anne Carson, el premio Princesa de Asturias, que es una poeta que está constantemente dialogando con la antigüedad, ¿no? Con los mitos, con los relatos de otros tiempos. La premio Nobel de este año, Louise Gluck, que es una poeta que también ha escrito libros en los que recrea pues la Odisea, el mito de Perséfone, y además desde el cómic de superhéroes, las novelas de aventuras, las sagas juveniles, todas están constantemente alimentándose de los viejos mitos, ¿no? de las historias de la antigüedad. Entonces estamos viendo que los clásicos, que las humanidades inspiran a los grandes creadores del momento, a los que consideramos esenciales y premiamos y reconocemos, y por otro lado estamos intentando hacer desaparecer esas disciplinas de nuestros sistemas educativos como si no pudieran aportar nada a los jóvenes. Entonces, yo creo que esa paradoja debería hacernos reflexionar y darnos cuenta de que son esenciales y de que hacen del mundo un lugar más hospitalario, las humanidades. Por supuesto. Si le parece, si Helen no tiene nada que añadir, pues vamos a terminar el acto agradeciéndote de nuevo, Irene, pues que hayas podido estar con nosotros. Sabemos que es un día muy importante para ti y que estás muy requerida. Y además queremos decirte que estamos todos muy contentos de que te hayan dado ese premio porque es una rara unanimidad la que hay alrededor de tu libro. Es decir, todo el mundo, desde las élites lectoras hasta los simples lectores de a pie, todos coinciden en destacar los valores que tiene tu libro. Es un gran mérito el que tiene, y yo sé que se está traduciendo a otras lenguas y que está teniendo un gran éxito.
el que un conocimiento especializado, un saber clásico, pues haya llegado a tanta gente, se haya democratizado esa cultura clásica que no solo importa, por tanto, a las minorías, sino que interesa también a las mayorías. Y yo creo que ese mérito es tuyo y todos tenemos que estar hoy contentos con tu premio y estoy seguro que lo estamos. Así Pues que muchísimas gracias. muchas Me gracias a siento todos en deuda con todas las personas que han apoyado, han leído, han recomendado y han dado alas a este libro, las librerías, las bibliotecas y bueno, pues muchas personas generosas como vosotros que ya apostasteis por el libro hace muchos meses cuando me invitasteis por primera vez al ciclo. Así que de verdad el agradecimiento es mío y ha sido un infinito placer estar con vosotros esta tarde. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Y nosotros contigo. Vamos a pediros disculpas a todos otra vez por los problemas técnicos, porque estamos todavía aterrizando en este mundo digital de las plataformas. Y ya sabéis que en la página web de nuestro proyecto Cartagena Piensa, cartagenapiensa.es, podéis seguir encontrando los actos que seguimos desarrollando en las próximas semanas y meses. Y muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego. Adiós.